Hola, hola. Déjenme aquí acomodar este asunto de la cámara. Aguántenme. Ahí está. Creo que ahí está mejor. Ok. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver qué tal nos va con este asunto del horario, porque pareciera que hubo por ahí leía a una de mis amigas hoy en la mañana que decía, ahora sí que nos dividimos en dos líneas de tiempo. A los que sí les cambió el teléfono automáticamente y a los que no se los cambió y no debería haberlos cambiado, pero sí lo cambió. Yo fui a las que les cambió la hora y tuve que regresarlo al horario anterior y bueno, qué relajo es este que tenemos ahora. Pero ciertamente creo que tiene que ver con esas famosas líneas de tiempo en las que andamos flotando y de las que empezamos a ser mucho más conscientes ahora, ¿no? De dónde andamos parados, en qué lugar en este espacio-tiempo. Pasado, presente y futuro haciéndose uno solo. Y bueno, nos hace caminar con mucha más conciencia, siendo más observadores de nuestro momento presente, que en realidad pues es el único momento que existe. No hay otro, solo existe este momento presente. Y bueno, si estás en el horario de esta línea de tiempo, pues aquí andarás escuchando y si no, lo escucharás después en otro momento. Pues, ¿por dónde empiezo? Nos habíamos quedado entonces en las heridas. Estamos sanando las heridas. No sé si tengo que recordarlo, pero parece que sí. Soy Yvonne Armand. Este es la transmisión acerca de mi libro Los rostros del cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Es un libro que escribí en el 2009, 19, en el 2019. Es un libro totalmente autobiográfico, pero siempre les cuento un poco que este libro en realidad tiene por objetivo inspirar a otros, a otras que estén transitando por situaciones similares, porque en realidad como terapeuta familiar, terapeuta de arte, me he dado cuenta que las historias se repiten muchísimo. Somos mucho más iguales de lo que creemos que somos. Y nuestras historias se repiten muchísimo, tal vez con otros personajes, en otros tiempos. Si no es con los hijos, es con los padres, si no con los hermanos, si no con los amigos, si no con la pareja. O sea,
estas situaciones se repiten y se repiten constantemente. Entonces la idea del libro es poner ahí sobre la mesa mi experiencia y qué ha sido lo que a mí me ha ayudado a transitar todo este proceso de, de dolor, de sufrimiento, de, de vivir, ¿no? De vivir la vida con estas experiencias. Así que, bueno, lo he venido compartiendo, estas transmisiones que estoy haciendo ahora, en que ya vamos en la octava, quiere decir que ya llevamos 2 meses con estas transmisiones en este año, pero estas las inicié el año anterior, eh, o sea que ya hay un buen eh, de videos anteriores a este, en donde me dediqué casi de lleno a leer acerca de este libro y leí fragmentos de algunos otros libros que se han atravesado en mi camino o que me han puesto en el camino y que han sido parte importante de este caminar. Y ahora en este año he elegido hablar acerca de este libro de las 5 heridas que impiden ser uno mismo, rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, y que se me hace un tema súper, súper, súper importante que todos deberíamos de conocer y que tiene muchísimo que ver con mi cuerpo físico, mi corporalidad, tu corporalidad. Las heridas. Hola Blanquis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte por aquí. Me he dado cuenta, porque bueno, tengo que decir que de cada libro que leo lo llevo a la práctica, ¿no? Lo integro a mi propia experiencia y lo veo. Si no, si no lo he experimentado y lo he transitado en mí, no lo comparto. Entonces, este en particular ha sido un libro muy importante en el proceso ya más terapéutico. Nos ayuda muchísimo a entender esto, irlo sintiendo en todo el cuerpo y además con ya después los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de pues ya como 13, 14 años de estudiar las leyes biológicas del doctor Hamed, cada vez me hace más sentido esto, ¿no? Ya les he compartido en otras transmisiones que justo en el 2019 también hice un grupo de investigación acerca del sobrepeso, con una hipótesis de los programas biológicos que, que, se, se cree, ¿no? Que están presentes en el sobrepeso, que son, yo ponía ahí en mi estudio como 7 de los 7 programas biológicos de 290 y tantos que hay. Y bueno, en fin, la conclusión de esa investigación fue que el cuerpo está a nuestro servicio. El cuerpo nos da absolutamente todas las herramientas que nosotros necesitamos para transitar las situaciones de vida emocionales, mentales, álmicas, espirituales que estamos transitando en este instante, ¿no? Y mi invitación es a que
logres ver o logres conectar con esta eh, idea de que este cuerpo que tienes hoy, así tal cual, todo completito, ¿no? Eh, con esas canas, con esas arrugas, con esa eh, gordura o flacura o, en fin, con mil cosas que cada uno de nosotros transitamos, es perfecto, perfectísimo, más que perfecto para lo que estás transitando. Y quiero ir sobre esa línea, ¿no? Esa es la línea que se me ha marcado a mí para mm, pues para este año, pero creo que vamos a seguir por mucho tiempo, ¿no? Eh, ahondando, profundizando en este tema del cuerpo que hoy por hoy estoy como muy en esas transmisiones, muy ubicada en el cuerpo físico, ¿no? Y les mostraba yo las imágenes de la corporalidad de cada herida, que es tan interesante. Yo cuando lo leí por primera vez, perdón, verdaderamente me quedé impactada de cómo nuestro cuerpo físico está definido por el alma, por tu programa de alma, ¿no? El programa álmico que traes escogido, elegido desde que, desde que te encarnaste, desde que viniste a a este mundo físico, ¿no? Eh, ya venías con un plan de alma en el que elegiste una o varias heridas a transitar y cómo estas heridas marcan el cuerpo físico que tú tienes. A mí me impactó mucho, ¿no? No sé a ti, no sé cómo te esté llegando esta información, pero a mí me impacta mucho la idea de que mi cuerpo físico, así tal cual es importante para mi proyecto álmico. Eh, y significa esto que voy a tener toda mi vida el mismo cuerpo físico, sí y no. Depende de ti. Depende de cómo vayas procesando estas heridas, de cómo las vayas transitando, de qué tanta conciencia vas teniendo de ti mismo y de tus procesos, no físicos, de tus procesos emocionales, mentales, álmicos, espirituales y de todas las herramientas que tú tengas para procesarlos y para que tú le informes a tu cuerpo que tú te estás haciendo cargo de tu vida en todos los sentidos y que puedes liberar al cuerpo de, de estar teniendo que hacerse cargo porque tú estás en la inconsciencia. Entonces, de ahí mi interés en poner esto sobre la mesa, ¿no? Como una parte muy importante. Ya después, todavía no tengo claro qué más seguirá con esto, pero tendrá que ver con pues la anatomía y la fisiología de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro cuerpo. Y no quiero irme a una parte como muy de escuela, ¿no? De escuelita y de mostrarte así la imagen y, estos son los huesos y se llaman así y los músculos y se llaman, no, pero sí, porque es muy importante conocerlo, el cuerpo físico, cómo funciona, ¿no? Por lo menos tener una idea generalizada de cuáles son las funciones de cada una de las partes de mi cuerpo
el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental superior, el cuerpo álmico, el cuerpo espiritual, cómo funcionan, dónde están, qué hacen, ¿no? ¿Para qué sirven? Eh, y, y que podamos ir sabiendo más de nosotros mismos, ¿no? El autoconocimiento no solo es a nivel mental, emocional, también es a nivel físico, porque nadie nos ha enseñado, ¿no? Y después entender también que tenemos cuerpos colectivos, que no somos solos en el mundo, sino que formamos parte de cuerpos más grandes llamados sistemas. Sistemas familiares, sistemas educativos, sistemas políticos, económicos, de salud, en fin, esto que nosotros llamamos comunidades, pues son cuerpos, ¿no? Son sistemas, entonces, como es adentro, es afuera. Si yo me conozco bien, bien, bien en todo mi cuerpo, voy a ser capaz de poder conocer cómo funcionan los sistemas que me rodean y cómo es que está esto eh, funcionando. ¿Okay? Entonces, ponía yo en la invitación que me mandé que hoy íbamos a leer esta parte de cuáles son características más precisas de las heridas eh, y los regalos que hay atrás, ¿no? Y me estoy saltando un buen de las cosas que creo que las vamos a ir leyendo más adelante, ¿no? O sea, el capítulo en sí, por ejemplo, del abandono, ¿no? Está muy interesante, yo creo que sí lo vamos a leer aquí. Pero me quiero ir al último capítulo, porque es como emocionarte, como ver que esto tiene un sentido, que es importante conocerlo y llevarlo hasta eh, a que realmente lo tomes y lo integres en ti, porque hay regalos cuando tú trasciendes tus heridas. Me gusta decir trasciendes tus heridas y no tanto sanar tus heridas. Porque sanar pareciera ser que es un proceso en donde sano mi herida, termino de sanar y ya ahí ya se acabó. Y no, esto no es así. Las heridas no se termina, va a estar siempre presente porque tiene una utilidad. Es importante tenerlos siempre presentes, siempre a la mano, que aprendamos a usar las máscaras, ¿no? ¿Se acuerdan que cada herida, perdón, voy a abrir la ventana porque me muero de calor? Eh, es muy importante aprender a usar esas máscaras, ¿no? Sirven para algo, no están, no son inútiles o, ay, perdón, o estorban, ¿no? Sino que es importante tenerlas porque nos ayudan en momentos de la vida en las que estamos en la inconsciencia, en el que somos muy pequeños para lograr lidiar con todo esto que nos sucede en la temprana infancia y entonces el cuerpo como una manera muy importante de ayudarnos, de apoyarnos, de sostenernos, genera estas máscaras que son maravillosas, pero que llega un momento en el que tengo que verlas para poder decidir si yo quiero o necesito ponerme la máscara o la pongo a un lado. Y ahí están los regalos. ¿Ok? Entonces voy a empezar a leer este último capítulo, que es el 7 de este libro, del primero de las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Y entonces, pues dice así.
Antes de proceder a la descripción de las etapas de curación para cada clase de heridas y máscaras, expondré lo que he observado con respecto a la forma en la que cada tipo habla, se sienta, baila y realiza otras actividades, lo cual esclarece las diferencias en los comportamientos relacionados con las máscaras. Súper interesante. Cuando yo llegué a este capítulo me moría de la risa, porque bueno, este asunto de crecer, de madurar, de sanar, de trascender, de todo esto, pues tiene que tener también su parte divertida, ¿no? Entonces yo me moría de la risa cuando leí este capítulo porque empecé a ubicar perfecto, ¿no? Mientras más lo lees, mientras más te vas empapando de esta información, vas viendo cuerpos, ¿no? Yo se los dije, no sé, en el primero o segundo transmisión de este tema, yo les decía, observen cuerpos, obsérvenlos, no para juzgarlos y criticarlos, que eso lo hacemos siempre, transformar esta mirada, que no sea para juzgar y criticar, sino para honrar y para mirar, ¿no? Y somos un mundo maravillosos, maravillosos. Entonces, la herida de rechazo, que se acuerdan que es la corporalidad más delgada, los más delgaditos, otra manera de concebirlo, de verlo, que ahora está maravilloso porque ya aquí mismo en YouTube encontramos muchísima información acerca de algo que se llama apego y vínculo, de cómo hacemos este apego con mamá, con papá, con nuestros cuidadores primarios, cómo nos vinculamos y cómo desde ahí aprendemos a apegarnos y vincularnos con otros. Y tiene muchísimo que ver con este asunto de las heridas, ¿no? Es un poco más complejo, es más explicado de una manera más psicoanalítica, psicológica, pero nos está hablando más o menos de los mismos procesos. Entonces, esta herida de rechazo tiene este apego evitativo, que va a evitar a toda costa enfrentar o conflictuarse, ¿ok? Tratan de huir de muchas cosas para no sentir, ¿ok? Y entonces dice que la manera de hablar y la voz del huidizo es una voz apagada y débil, voz infantil y con un tono quejumbroso, ¿no? Entonces, generalmente estamos hablando de personas que hablan muy bajito y que te tienes que acercar mucho para escuchar, ¿no? Es así como, ¿qué? Estás en una mesa en un restaurante y todos están hablando, ¿no? Y de repente nada más alcanzas a ver que que tiene la máscara de huidizo, nada más lo ves cómo se mueve su boca y sabes que está hablando, pero no escuchas, ¿no? Y tienes que y casi pedirle a todo el mundo que se calle para ver si alcanzas a escuchar lo que están diciendo, ¿no? También suelen, pues, hablar así como niños, ¿no? De pronto, ¿no? O sea, pueden estar hablando a lo mejor más o menos bien, porque, a ver, aquí hay algo bien interesante. No todo el tiempo usamos nuestras máscaras. Es que eso depende del porcentaje de herida que tengo en el cuerpo, ¿no? Ya ven, les he dicho, hagan su diagrama, ojalá que lo hayan dibujado, que hayan dibujado su cuerpo y que hayan visto dónde tienen tales heridas, ¿no? Dónde tienen
el abandono, el rechazo, la injusticia, la traición, la humillación, en qué partes de su cuerpo están colocados y qué porcentaje tienen de cada uno, porque de alguna manera todos tenemos todo, ¿no? Nada más que a lo mejor solo tienes un 1% de rechazo y entonces esa voz apagada y débil rara vez se te presentará o infantil, pero los que tienen mucho esa herida, pues estará más presente. Ahora, también depende de qué tanto tú has sabido lidiar con tu herida y has madurado y has tenido procesos terapéuticos en donde has aprendido a estar mucho mejor en el mundo y no tienes tanta necesidad de usar tus máscaras, ¿no? Eh, y por eso les digo, observen, 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 observen mucho, porque eh, es bien interesante en escuchar a la gente hablar, ¿no? Su voz, porque yo me he topado muchísimo, ¿no? Pues más con mujeres, y creo que tiene más que ver con que en mi profesión somos más mujeres que hombres, ¿no? Eh, de que están así, pueden estar hablando así, bien, y no sé, algún tema que conocen bien, y son profesionistas de algo y te lo dicen, sí, sí, y entonces mira, te voy a explicar para que hagas tal trámite, ve y haz, ¿no? Porque son expertas en el tema y te cuentan y todo, ¿no? Pero de repente cuando les preguntas, oye, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo vas desde que pasó X? ¿No? Y pueden bajar la voz. Y, bueno, ya estoy un poco mejor. Ahí voy. Ya es más fácil, ¿no? O sea, transforman su voz cuando están entrando en la máscara, cuando están entrando en la herida, ¿no? Cuando sienten ese peligro de verse vulnerables a la herida. Eh, a ver, aquí ya me equivoqué, ¿eh? Voy a rectificar. El huidizo es el que tiene la voz apagada y débil, o sea, que así, no me escucha. Ese es el huidizo. El dependiente, o sea, el de la herida de abandono, el dependiente es el que tiene la manera de hablar infantil, ¿no? Que habla como niño chiquito. Sí, claro, es que se me fue aquí la diferencia, pero porque la voz de niño no necesariamente es bajita, ¿no? De volumen bajo y débil. Hay niños que hablan muy fuerte, pero es así de la voz de niña, ¿no? Entonces, ese es la herida de abandono y es el dependiente. Y este dependiente también suele ser el más quejumbroso, el que más se queja de las cosas, ¿no? Y es que me dijo, y mira, sí te diste cuenta cómo me habló bien feo y no sé qué, ¿no? Así. Luego, el masoquista, que es el de la herida de humillación, eh, finge sentimientos con la voz para parecer una persona interesada, ¿no? Eh, porque no le, no le interesa mucho estar conectando con los sentimientos. Entonces, más bien, finge para hacerte pensar que está interesado en lo que tú estás hablando, diciendo, sintiendo, pero no porque tenga una verdadera interés en ello, ¿no? Entonces puede hacer estas diferentes voces de, sí, claro, y entonces hablaste así porque estabas enojado, ¿no? O estás muy contento, en fin, así. El rígido
habla más bien de manera mecánica y reservada, ¿no? El que tiene herida de injusticia, que es el rígido, son los que hablan muy correctamente, ¿no? Con todos, con cada cosa en su lugar, verbo, sujeto, complemento, adjetivos en su lugar y con frases cortas y bien formadas, porque así es cuadrado como debe de ser, el idioma es así, pudiera ser inclusive que los que tienen herida de injusticia puedan manejar varios idiomas, ¿no? Porque les interesa mucho que sea de la manera correcta y concreta. No se van a extender ni te van a dar explicaciones así muy... no, van a ir a lo que es. ¿Okay? Y tampoco hacen mucha entonación. En general es una entonación plana. Y finalmente el controlador, ¿no? Que es la herida de traición, es el que tiene la voz más fuerte, más sonora, con más cacofonía, ¿no? O sea, intensa, fuerte, la sabe proyectar porque es el que controla, ¿no? Es el que da órdenes, es el que empieza a, ¿no? A todo mundo le dice qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y en qué momento, y entonces necesita esta voz intensa que se proyecte muy bien y que además de que de miedo, que se sepa que hay que hacer lo que el controlador dice. Después, eso fue la voz, ¿no? Cómo habla cada uno de ellos. Ahora vamos a ver el baile. ¿Cómo baila cada uno de estos eh, personajes? Nos vamos a ir en ese orden para todo, ¿eh? Huidizo, dependiente, masoquista, rígido y controlador. Para que se lo vean ya aprendiendo. Y en ese mismo orden sabemos que las heridas son la herida de rechazo, abandono, humillación, injusticia, perdón, traición e injusticia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo bailan? El huidizo no le gusta mucho bailar y cuando lo hace se mueve muy poco de manera recogida para no hacerse notar. Y lo que él quiere dar a entender con su cuerpo es no me miren, no soy interesante en ningún sentido, no es interesante que me estén mirando, así es que no va a ser gran movimiento. De preferencia no va a bailar. El dependiente ama los bailes de contacto, ¿no? En donde estés, que te abracen, que te lleven de la mano, que te muevan, ¿no? O sea, todo esto, los bailes de más suaves, románticos, esos les gustan mucho. Porque le presentan la oportunidad de estrechar mucho a su pareja. Y de hecho pareciera ser que el que tiene la herida de abandono se deja plenamente llevar por el otro, ¿no? Que lo muevan y lo hagan como el otro dice y no tiene ningún problema con eso. El mensaje que quiere dar este personaje que es abandonado es: miren cómo le gusto a mi pareja, ¿no? Después, el masoquista. El masoquista baila con mucho gusto y lo aprovecha para expresar su sensualidad.
baila por el placer de bailar y lo que emana es, miren cuán sensual puedo ser. Aquí muchas veces estos de herida de humillación puede gustarle muchísimo exhibirse, ¿no? Bailar de una manera muy sensual, usar ropa muy pegada. Recordemos que son los que tienen forma redonda, ¿no? Curveada, redonda, y suelen ser muy sensuales. Desgraciadamente esto lleva precisamente a que los humillen, ¿no? Que los juzguen mucho, que los humillen mucho y que los hagan sentirse muy avergonzados. Después, el controlador, que es la herida de traición, ocupa mucho espacio. Baila y lo aprovecha para seducir, ¿no? Es muy chistoso porque el masoquista baila muy sensual, pero es como un baile para sí mismo. No está intentando seducir al otro. En cambio, el controlador sí quiere seducir, porque quiere controlar por donde se pueda. Y la seducción es uno de las estrategias súper usadas de la herida de traición. Y se representa principalmente una oportunidad para ser mirado. Lo que emana de él es, mírenme. Le interesa muchísimo ser visto. Y finalmente el rígido, que es la herida de injusticia. En general son personas que bailan bien, tienen buen ritmo, realmente pueden bailar muy, muy bien. Aunque son rígidos, aunque su baile no es nada ni como el masoquista, ni como el traicionado, ¿no? Que es más seductor, más suave. El rígido es más rígido, pero baila muy bien, ¿no? O sea, se sabe los pasos perfectamente, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, y lo hace muy bien, pero nunca perdiendo la compostura. No le gusta equivocarse en el baile. Entonces, si no sabe bailar, no va a bailar, porque no se quiere exponer a equivocarse en el baile o hacerlo mal. Son serios, su porte es muy erguido, y parece que están como muy pendientes, muy contando los pasos, por eso es 1, 2, 3, 1, 2, 3, bien pendientes de hacer lo correcto. Después viene el automóvil que cada uno de ellos tiene. Está interesante, no sé, estaría padre que tú pudieras luego compartirme si esto te checa a ti mismo, ¿no? Dice, el huidizo, herida de rechazo, elige automóviles de colores oscuros que pasan desapercibidos, ¿no? Que no son nada llamativos. Negro, café oscuro, café, gris, pero gris oscuro, gris Oxford, ¿no? Nada que llame la atención. El dependiente prefiere un auto cómodo que difiera de las normas, ¿no? Autos más, digo, yo no sé mucho de coches, pero no tienen nada que ver con la moda o que sea lindo, ¿no? Lo importante es que sea cómodo, ¿no? A mí, por ejemplo, los coches incómodos no me gustan en absoluto, ¿no? Me chocan esos que
no tiene dónde poner la bolsa, no tiene dónde acomodar las cosas, me chocan. Tiene que estar cómodo, ¿no? El masoquista elige un coche chiquito, de poco espacio interior, ¿no? En general, la herida de humillación hace mucho eso, ¿no? Se sienta en el lugar más incómodo, se compra un coche chiquito, siempre busca como estar incómodo, al contrario del abandonado. El controlador compra autos potentes y llamativos, ¿no? Porque acuérdense que es el seductor. Entonces va a buscar coches de colores llamativos y que tengan muchos caballos de fuerza para poder meterle al acelerador, ¿no? El rígido prefiere un auto clásico y de alto rendimiento que valga el dinero que invirtió, ¿no? Entonces, el rígido de la herida de injusticia va a poner mucho cuidado en escoger, seleccionar el coche perfecto, va a hacer su lista de posibilidades, a ver qué pros y contras de cada uno de los coches y hacer su comparativo con los precios, y tienen que tener al final la certeza de que compraron el mejor coche en cuanto a relación, beneficio y precio, ¿no? Eso les interesa mucho. Y que no les vean la cara, ¿no? O sea, que realmente ellos sean los que ganen, ¿no? No los que lo venden, sino que él pueda decir, uy, qué buen precio, qué buena ganga me conseguí, ¿no? Logré además que me regalaran, bla, 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 ¿no? Es así como su máximo. Y luego vemos la manera en que se sientan, ¿no? Cómo se sienta cada uno. El huidizo se hace muy pequeño en la silla y esconde los pies bajo los muslos. Como no tiene los pies en la tierra, puede evadirse con mayor facilidad, ¿no? Frecuentemente suben los pies a la silla, ¿no? Si no, si no tienen esa posibilidad los yogis lo hacen mucho, se sientan en una silla y cruzan las piernas y suben sus pies, ¿no? Y si vemos, los yogis tienen estas corporalidades muy delgadas, ¿no? Si no pueden levantar los pies porque están en un lugar, en una oficina, en un lugar formal, en donde no tienen posibilidad de subir los pies en la silla, lo que van a hacer es treparlos a las llantitas de la silla o a la barrita que tiene la silla ahí a un lado. O sea, van a buscar maneras de no tener los pies en la tierra. El dependiente se suma en la silla y se apoya en el brazo del sillón, y hacen mucho como de sentarse como lo más cómodos que puedan, ¿no? Y de poner el brazo así, y si hay alguien a un lado, mejor, porque es como pegarse al otro, ¿no? Utilizan en el cine, por ejemplo, son los que van a estar utilizando el descansabrazos, y si está tocando al de al lado, mejor, ¿no? Porque es sentir el contacto, acuérdense que es el dependiente, ¿no? Y estar como un poquito así encorvado. El masoquista se sienta con las piernas separadas, elige una silla o un sillón que no le quede bien y que esté incómodo, ¿no? Porque acuérdense que es la humillación, entonces de alguna manera están buscando todo el tiempo el humillarse, ¿no? Y el que los otros al verlo lo humillen, se rían, ¿no? Muchas veces los que tienen esta herida
de humillación, pueden llegar a ser el payasito de la fiesta, ¿no? A veces les gusta mucho ponerse en esa situación de reírse de sí mismos, de contar chistes que tengan que ver consigo mismos, de las torpezas que hacen, de las N mil veces que se han caído, de las N mil veces en las que se han ensuciado la ropa, de las N mil veces que se les ha roto la silla, porque van a sillas muy chiquitas que pueden no aguantar el peso. Aquí quiero una vez más puntualizar la idea de que no todo el tiempo estamos usando nuestra máscara. Hay momentos en los que no la usamos, cuando nos sentimos seguros, cuando nos sentimos en ambientes seguros, contenidos, sostenidos, vamos a poder dejar nuestra máscara a un lado. Nuestra máscara la vamos a usar cuando nos sintamos en peligro, ¿ok? Y esa es una buena medida para saber en dónde ando parada, ¿ok? ¿Qué tanto de tu día, así como les he dicho que qué tanto porcentaje de tu cuerpo tiene cada herida, así también te sugiero que vayas observando qué tanto de tu día usas tus máscaras, con quién y en dónde, en qué situaciones, cuando estás con quién, cuando estás en qué lugares, es que usas más tu máscara. Y cuando no la usas, date cuenta, cuando no la usas, cuando estás solo, cuando estás con alguien con quien sientes mucha confianza. Fíjate, porque eso es una clave maravillosa para este proceso de trascender las heridas. El controlador se sienta e inclina su cuerpo hacia atrás, cruzándose de brazos mientras escucha a los demás. Se inclina hacia el frente para convencer mejor a su interlocutor, ¿no? Entonces se vería algo como así, ¿no? Bueno, no se ve mucho, pero el controlador es el que sí se sienta derecho, pero con los brazos cruzados cuando está escuchando, y cuando está hablando se suele hacer hacia adelante, ¿no? Para impactar más. Acuérdense que es el seductor. El controlador es el seductor, así es que va siempre, además, a tener un contacto visual y a hacerse así. Y el rígido, que es la herida de injusticia, este sí se va a sentar muy derechito, ¿no? Puede, en general son los que se sientan con las piernas también juntas, derechas, los pies puestos en el piso, para que la postura sea rígida. Y cuando llegan a cruzar piernas y brazos es porque se sienten en peligro y quieren protegerse. Voy a seguir leyendo, más o menos en esta parte termina estos detalles de cómo se mueven, cómo hablan, cómo se sientan, cómo bailan, qué coche tienen, ¿no? Y voy a seguir leyendo. Dice: en varias ocasiones durante las entrevistas he tenido la oportunidad de comprobar que una persona puede cambiar varias veces su forma de sentarse, según lo que esté ocurriendo en la entrevista. Consideremos el ejemplo de alguien que tiene las heridas de injusticia y de abandono. Cuando habla de problemas en su vida, su cuerpo se ablanda y la parte superior de su espalda se encorva, es decir, que está en la herida de abandono. Algunos minutos después, cuando le hago una pregunta sobre un tema que no desea abordar, su cuerpo se endereza y se pone rígido y me responde que todo marcha bien en ese aspecto.
En la forma de hablar también se observan varios cambios durante las conversaciones. Podría continuar así con muchos otros ejemplos. Estoy segura de que en los próximos meses podrás reconocer en qué momento tú mismo o alguno de tus conocidos lleva la máscara, a partir de tus propias actitudes físicas, psicológicas y la de ellos. De esa manera sabes cuál es el temor que vives en ese momento. Esto es importante, pues, porque lo que nos está permitiendo saber que mi corporalidad me dice mi herida es una información para ti, una información de autoconocimiento, una información muy importante que te va a permitir estar cada vez mejor y más observante de qué te pasa, que te des cuenta cuándo es que tú activas tu máscara. ¿Qué pasó? ¿Qué estás sintiendo en ese instante? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te lo dijeron? En fin, que te des cuenta cómo es que se está activando tu herida y cómo es que pones esta máscara. Eh, y a donde nos lleva, ¿no? Es a poder ubicar de una manera muy precisa el temor más grande de cada herida, porque cada herida, todos tenemos miedo, todos. Por eso es que usamos las máscaras, porque tenemos miedo, miedo de que nos vuelvan a lastimar como lo hicieron en nuestra temprana infancia. Todas estas máscaras son perfectas. Fueron estrategias maravillosas para lidiar con las cosas que viviste. Fue muy bueno. No es algo que tengamos que echar a la basura. No, ha sido maravilloso. Qué bueno que han estado ahí esas máscaras. Qué maravilla que las tengo, que las puedo acceder. Pero ahora sabes que tú, como un adulto maduro, con posibilidades de autogestionarte, puedes tomar la decisión de si usar tu máscara o no ante un peligro. ¿Ok? Y entonces vamos a ver cuáles son los miedos de cada una de las heridas. El miedo específico. Todos tenemos miedo, pero ¿qué miedo específico hay para cada herida? ¿Ok? Entonces, el pánico es el temor más grande del huidizo. Tener pánico. O sea, es, y ahora hay muchísimo ataque de pánico. Mucho. Llegan a consulta muchos seres con ataques de pánico, que son es un miedo tan grande que te rebasa y que te paraliza. Y que te puedes quedar como paralizado y huyes. No se da cuenta de él porque se eclipsa justamente antes de sentirlo. Y con frecuencia lo hace en situaciones en que podría sentirlo. Sin embargo, los que se encuentran con él advierten su pánico, ya que sus ojos lo traicionan la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, esta herida de rechazo, eh, lo que más miedo le da a esta herida de rechazo es entrar en pánico. ¿Y en qué momento van a entrar en pánico? Cuando se sientan rechazados. Si se sienten rechazados, empiezan a experimentar ese pánico, pero como el pánico es su peor miedo, no quieren entrar ahí y entonces se retiran
Si pueden retirarse físicamente, se retirarán físicamente, ¿no? Así de, bueno, ya me voy, ya me tengo que ir, ¿eh? Ya es tardísimo y bueno, adiós, 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 ya ni se despiden, ¿eh? Nada más es así de, adiós, hasta luego, tengo que salir corriendo. Si no pueden salir corriendo por alguna razón y se tienen que quedar ahí donde están, inmediatamente hacen como este alejamiento, se van a un rincón, pierden contacto con las personas, evitan miradas, se hacen como chiquitos, intentan casi desaparecer del panorama para que nadie los vea. Pero si hay a su alrededor personas sensibles que logren ubicar, se darán cuenta que su mirada es de miedo. Uh-huh. Y pareciera, me ha tocado, ¿no? Ver esto en algunas personas y pareciera ser que van, es como si estuvieran escondidos así atrás de una pared y estuvieran así, nada más asomaditos sus ojos, ¿no? Es muy interesante ver esto. Después, el miedo del dependiente es la soledad. Los que tienes o tenemos herida de abandono, nuestro miedo, uno de nuestros miedos más fuertes, o el miedo más fuerte del abandonado es la soledad, es a quedarte solo, ¿no? Que no haya nadie a tu alrededor, porque para nosotros los abandonados el contacto físico es vital, vital, es parte de tu energía de vida, ¿no? Sin tener ese contacto físico con el otro, eh, sientes que te mueres, ¿no? Entonces, antes de que llegue la soledad, salgo a buscar a alguien. Por eso es tan difícil esta famosa codependencia, ¿no? O sea, yo sé que esta relación con esta persona no me hace bien, yo sé que esta persona me está haciendo daño, me golpea, me habla feo, me trata mal, me sobaja, lo que sea, no, es que no importa lo que me haga, ¿no? Aunque yo esté muy clara de si es cierto, no, si es cierto, ya lo voy a dejar, ya no quiero saber nada de esa persona, entonces me voy a alejar, ¿no? Pero me alejo igual, ¿no? Sabemos de estas mujeres que van y de verdad ya están convencidas de que se tienen que salir de ahí, agarran sus maletas, las hacen, salen corriendo, se van a algún lugar y cuando se dan cuenta que ya no tienen ese contacto físico, regresan, porque prefieren eso antes de sentir en su cuerpo esta soledad. ¿Okay? Después, la libertad es el temor más grande del masoquista. No se cree ni se siente libre a causa de las numerosas limitaciones y obligaciones que se impone a sí mismo. Los que lo conocen lo consideran muy libre, ya que por lo general encuentra medios y tiempo para hacer lo que quiere hacer, sin esperar a que los demás decidan por él. Aunque lo que decide le impide ser libre. Los demás, los que lo ven de fuera, dicen, pero pues sí hace lo que quiere, es súper libre. Pero no se dan cuenta que el masoquista mismo se pone esas actividades para no tener libertad. Sus ojos grandes y abiertos nos muestran su gran interés en todo, así como su deseo de vivir muchas experiencias, ¿no? Andan buscando siempre qué más experimentar, qué hay de nuevo. Pueden ser muy investigadores de las cosas, ¿no? Están buscando aprender siempre cosas nuevas, porque quieren experimentar más y más.
pero lo que más les da pavor es ser libres, tener la sensación de que son libres. Y eso les genera muchísimo miedo. Entonces se pueden llenar de actividades, llenar de compromisos para no tener que elegir. No quieren tener ese espacio de libertad. Después tenemos un miedo que es complejo, que es difícil de entender, que es el miedo del controlador. El controlador tiene dos miedos, que son la disociación y la negación. Voy a leerlo, voy a leer todo el párrafo como está y ahorita intentaré explicarlo. Dice, no se percata hasta qué grado crea situaciones de conflicto o problemas para dejar de hablar con alguien. Aunque atrae las separaciones o situaciones en que rehúsa a otros, no advierte que las teme. Por el contrario, cree que estas separaciones o negativas son lo mejor para él, pues piensa que así no fracasará. El hecho de que sea muy sociable y tenga facilidad para conocer gente le impide percatarse del número de personas que ha hecho a un lado en su vida. Quienes lo rodean se dan cuenta de eso fácilmente. Sus ojos también lo traicionan, pues cuando monta en cólera se endurecen y pueden incluso atemorizar a los demás al punto de distanciarlos. ¿Okay? Entonces, el miedo más grande de esta herida de traición es el que se niegue, no es la negación, el que se niegue el reconocimiento, el interés, el que uno sea parte de la existencia del otro, que me nieguen ser parte de la existencia del otro. Entonces, antes de llegar a ese momento en el que yo percibo, es percepción, acuérdense que todo lo que hemos hablado son percepciones de la herida dentro de mí. A lo mejor el otro ni siquiera me está traicionando, pero yo así lo vivo, porque cada uno de nosotros somos hipersensibles a nuestra herida. Entonces, los que tienen herida de rechazo son hipersensibles al rechazo. Los otros son hipersensibles al abandono, hipersensibles a la humillación, hipersensibles a la injusticia, hipersensibles a la traición. Entonces, apenas logro captar un poquito de lo que para mí significa traición, ¿no? Antes de que ese otro me niegue mi derecho a estar en su vida, mi derecho a tal, yo hago lo que sea necesario para alejarlo de mi vida desde mí, que como yo gané, yo te dije que te fueras antes de que tú vengas y me traiciones, ¿no? Porque eso no lo podría yo soportar. Y la otra, que es la disociación, que también es compleja de poder desmenuzar, es que mi mente no puede juntar, ahora sí que los dos polos de alguien, ¿no? O sea, ese otro
al que yo amo, yo quiero que ese otro sea bueno. Pero si ese otro le empiezo yo a percibir su lado oscuro, su sombra, ¿no? Su posibilidad de traicionarme, hay una disociación en la mente y es como, no puede ser, esta no es la misma persona, no puede ser, algo está raro ahí, ¿no? Y no, porque para el controlador, para el de traición, eh, no existe, no existen los medios tiempos, los medios, perdón, los medios tonos, ¿no? O es blanco o es negro. O eres malo y me caes re mal, o eres bueno y me caes re bien, ¿no? Pero eso de estar en la media y en que de pronto un día sea una cosa y otro día sea otra y otro día sea otra, y es como, no, espérame, eso no puedo con eso. Y nos da tanto miedo que rechazamos, bueno, expulsamos, ¿no? de la vida. Y finalmente el rígido es la frialdad. La frialdad es el temor más grande del rígido. Le es difícil reconocer la frialdad, pues se considera una persona cálida, que hace lo posible para que todo resulte justo y armonioso a su alrededor. También suele ser fiel a sus amigos. Sin embargo, los demás perciben esta frialdad en él, no solo en sus ojos, sino en su actitud seca y tensa, sobre todo cuando siente que se le acusa injustamente. Entonces, este es el de la herida de injusticia, ¿no? Que tiene mucho miedo a esa frialdad, a que sean fríos, ¿no? O sea, perciben que si los tachan de injustos o si les hacen alguna injusticia, perciben esta frialdad, ¿no? Este alejamiento que les da mucho miedo. Les da terror sentir esa frialdad. Y sin embargo, la generan, porque así son todas las heridas, ¿no? Eso que más tememos, eso es lo que proyectamos, ¿no? Entonces, la herida de rechazo, que lo que más tiene miedo es al pánico, genera el pánico en su sistema, ¿no? La herida de abandono, que lo que más miedo tiene es la soledad, genera la soledad a su alrededor. La herida de humillación, que lo que más miedo tiene es a la libertad, ¿no? Genera la libertad de los que les rodean. El de la herida de traición, ¿no? Que lo que más miedo tiene es a ser traicionado, a ser negado, y que haya esta disociación, es lo que más genera. Y el último, que es la frialdad, ¿no? De la herida de injusticia, lo que más miedo tiene es a la frialdad, a estas conductas como ser seco, ser rudo, ¿no? Es a lo que más miedo le tiene, pero a la vez es lo que más genera a su alrededor, porque él o ella misma lo generan y lo hacen, ¿no? Se vuelven rígidos y duros, ¿no? Entonces, pues son estas heridas que van y vienen, ¿no? Y ya me pasé de tiempo y una vez más no llegué a los regalos. Se los prometo que para la próxima entramos directo a los regalos de estas heridas, para que no se quede así tan feo el asunto. Déjenme ver rápidamente.
si les puedo leer un cachito rápido de... Les voy a leer este parrafito nada más para que nos vayamos con un buen sabor de boca. Dice, recuerda que amarte significa otorgarte el derecho a ser tal como eres ahora. Amarte significa aceptarte, aun si haces a los demás lo mismo que les reprochas. El amor no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que posees. El amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Amarte, por tanto, es concederte el derecho a herir a los demás y algunas veces rechazarlos, abandonarlos, humillarlos, traicionarlos o hacer injusto con ellos, muy a tu pesar. Esta es la primera y la más importante de las etapas en el proceso de la curación de tus heridas. Te sugiero que al final de cada día hagas un balance de lo que sucedió. Pregúntate cuál máscara pudo más para hacerte reaccionar. Tómate el tiempo para anotar tus observaciones, poniendo cómo te sentiste. Perdónate, concédete el derecho de haber utilizado esas máscaras, sabiendo que hasta ahora creías sinceramente que era el único medio para protegerte. Recuerda que sentirte culpable y acusarte es el mejor medio para continuar reaccionando de la misma manera. Ninguna transformación es posible sin la aceptación. Ámate, ámate, ámate con todo tu corazón, con todas las fuerzas, porque solo así trascenderemos nuestras heridas. Gracias por escuchar, gracias Blanquis, bendiciones a ti también. Y pues aquí andamos, en el camino transitando. Gracias y nos oímos el próximo lunes. Que descanses. Te mando muchos besos y abrazos.